Hace años me introduje al cerebro, creyendo encontrar en él las respuestas. En mi infancia viví los motores eléctricos, los campos magnéticos y los radios como la esencia. Después, la física y mi interés por el cerebro, impulsado por un cáncer sufrido por mi madre, no fueron muy diferentes de mi asombro ante el movimiento de una bobina. Ahora, a punto de penetrar en una habitación alumbrada por una vela y plagada de olores de estómagos descompuestos y entrañas podridas, algo en mí decidió que nada sería igual que antes. Una pequeña antesala, resguardada del cuarto de trabajo del hermano por una cortina, me dio la bienvenida. Todo parecía muy natural, excepto la custodia de la entrada. Un muchacho preocupado impedía o facilitaba la entrada, dependiendo de las instrucciones del hermano Cuauhtémoc. Descorrí la cortina y unos cuerpos envueltos en sábanas y acostados en el piso me saludaron, como presencia del familiar y simultáneamente aterrorizante espectáculo. Mi niño, acércate, llegaste en el tiempo preciso. La voz del hermano me recibió haciéndome sentir en familia, cuidado y bendecido. Pachita se encontraba sentada en una silla junto a una cama de tablas, cubierta de un colchón de hule espuma con plástico encima. Sus ojos cerrados miraban a Leo, su ayudante durante 6 años, siempre presente 2 días a la semana. Leo me saludó y me acomodó a su izquierda. Me arremangué la camisa y me preparé para recibir instrucciones. Junto a mí, un parapsicólogo argentino tomaba fotografías. Apareció una señora enferma del estómago. Hermanita linda, ¿qué te pasa? Tengo dolor, hermano. No puedo vivir con él. Ayúdame en el nombre del Padre. Así sea, mijita. Acuéstese, mi preciosa. Nos trajeron una sábana. Cada enfermo traía una, junto con una venda y unos broches. Le desabrochamos la falda y Leo pidió unos algodones secos. Los coloqué alrededor del estómago y antes de poder pronunciar palabra alguna, el cuchillo de monte en manos del hermano penetró en la carne. Pedí a Dios no desmayarme y supe que debía darle fuerzas a la hermanita. Le pregunté su nombre, le tomé la mano y la consolé y acaricié mientras veía salir la sangre de una herida de 15 centímetros hecha por el cuchillo. La mano de Pachita auscultó el interior del vientre, pidió unas tijeras y cortó algo que produjo un olor fétido. En 2 minutos había concluido la operación. Leo me indicó que pidiera un algodón empapado en alcohol y me ordenó que saturara. ¿Saturar? ¡Rápido! ¡Satura la herida! Supe que debía colocar el algodón sobre la herida y colocar mis manos sobre él. Lo hice y la herida cerró instantáneamente. Me dieron una venda y cubrí el vientre con ella. La mujer reía y daba gracias. La levanté, sintiéndola sin peso, después de cubrirla con la sábana y se la llevaron a descansar. La colocaron en el suelo sin queja alguna. Volteé a ver al hermano y a Leo y les dije que estaba con Dios. Sentí que había cerrado una herida, que el hermano había manejado la materia como si fuese un juguete, que Leo era un santo. Me dije que esto era, que no existía límite, que Dios existía, que éramos dioses, que éramos. ¿Quiénes éramos? ¿Qué es lo que nos traspasaba? ¿Quién era el hermano? ¿Quién Pachita? Todo es posible. Jacobo Grinberg, neurofisiólogo y psicólogo mexicano. Ya. Aquí presentando a Marcelo y a Andrés. ¿Cómo están, amigos? Tanto tiempo, tantos capítulos sin hablar, tantos años. Así es, así es. ¿Qué se teje? ¿Qué se teje el día Reintegrándome de a la hoy? sociedad ya, amigo. ¿Ah? Ya reintegrándome a la sociedad por acá. Muy bien. Muy bien, sí. La Penny deja huella dentro de cada uno.
Así es, amigo, aquí estoy en la silla de ruedas, pues. Muy bien, con el indio Juan allá adentro, muy bien, amigo. Eso hay que hacerlo notar. Ay, señor. Bueno, el día de hoy nos toca un capítulo de esos memorables. La interrogante es, o la pregunta que nos convoca, ¿y si todo fuera algo que no es? Que fuera algo como una ilusión, quizás algo que no existe, pero que sí existe, quizás. O estaremos dentro de una simulación, quizás sí, quizás no, De un holograma. pero un holograma. Hay muchas alternativas para como una misma situación al final, pues. Estaremos viviendo en una simulación, algo ya programado. Bueno, el cine siempre se ha destacado de eso. De hecho, yo creo que lo más conocido es como Matrix, eso de donde están todos ahí hacinados, acostaditos así con un liquidito así como medio lechoso. Suena raro, pero... Y que están como cautivados, están como... atrapados como de forma subconsciente. Es como una arquitectura de las máquinas, como un subconsciente así como global. No es como físicamente, sino que es un subconsciente el que está medio atrapado. Y no sé, para ahí convencido, pues Marcelo debe tener un sinfín un sinfín de historias para contarnos con respecto a si esto no es una simulación. Oye, de lo que dices tú de que pudiéramos estar viviendo en una realidad que no es la realidad, yo estoy convencido de que es así. Tal vez no en el sentido tan holográfico, pero sí creo que y con intención, hay quienes nos hacen creer que vivimos ciertos eventos cuando en realidad no han ocurrido. Un ejemplo de esto, obviamente todo esto está sujeto a interpretación, es mi opinión, según lo que yo he visto, pero un ejemplo de esto, y que yo hace poco, o sea, yo siempre había tenido una inquietud, y hace poco me enteré que esa inquietud era como yo sospechaba, la llegada del hombre a la luna. Cada vez que tú planteas este tema, de inmediato salta, o ya tenemos programado que la duda es que no llegaron. Y yo nunca tuve dudas de que llegaron, porque en la luna hay espejos que sirven para apuntarse estos láser, hay otros que llegan, ya han fotografiado los lugares. Yo no tengo duda de que llegamos. Lo que a mí siempre me causó mucho ruido es que haya sido televisado. Si era un evento que estaba tan proclive a fallar y mostrarle por lo tanto a los rusos, que eran mis enemigos, que yo podía fallar, ¿por qué lo televisé? Siempre me llamó la atención eso. Además de eso, cuando van a descender del módulo, no sé si ustedes saben, pero en el lugar donde se estaba mostrando las imágenes, hacen salir a todos los periodistas de inmediato. A todos. Y lo que la NASA explicó era que uno de los astronautas quería defecar. Y por eso le habían pedido a todos, en virtud de la privacidad del astronauta, que saliera. Ustedes además saben que las grabaciones originales se perdieron. Que lo que tenemos ahora, y por eso se ven tan mal, son grabaciones de la pantalla que estaba proyectando la llegada. Bien, hay una serie de componentes muy raros, pero lo que a mí siempre me llamó la atención era por qué televisaron eso. Me llamó mucho la atención. Ahora ya. Sí, no, lo que te decía, si no me equivoco, es otro caso tan simbólico como la llegada del hombre a la luna, es lo que declararon ellos que lo grababan en cintas que después sobreescribieron, o era otro evento histórico, no me acuerdo si es este o era otro. Claro, es que se había perdido la grabación porque la cinta que la contenía ya no estaba. Y ellos tenían duda de si la habían sobreescrito o si se había perdido. Eso es curioso, viejo, la llegada del hombre a la luna, raro. La cosa es que a mí siempre me llamó la atención la grabación. ¿Por qué grabaron? Porque yo decía, si yo fuera Estados Unidos y Rusia me está observando y es tan fácil cometer un error, yo no grabaría, ni televisaría para todo el mundo, no haría un espectáculo. La cosa es que hace poco, pero en realidad esto es algo muy antiguo que yo había leído y no le había prestado la atención suficiente. Hace poco
reví una entrevista que le hicieron a Buzz Aldrin, donde una niña le pregunta si en realidad habían llegado a la luna, y hablan acerca de ese momento de la filmación cuando llegan. Entonces le hablan de que están, o en esa entrevista hablan de que es emocionante ver la llegada del hombre a la luna, a lo que Buzz Aldrin dice es que tú no nos viste llegar. Y yo ahí paré la oreja y dije, ¿y esto? Lo que tú viste fue una serie de representaciones gráficas de nuestra llegada. O sea, y que era justo lo que yo sospechaba. Tú escuchaste la llegada, pero no la viste. Lo que viste fue una representación de la llegada. Yo creo que tiene todo el sentido, tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido. Ahora, ojo que la NASA no ha salido a pronunciarse acerca de esto que dijo Aldrin, pero esto es real, está cotejado. Pero es muy raro, pero tendría todo el sentido, como dices tú, porque ahí se explicaría por qué el módulo no levantaba tierra, por qué la parte donde llegaba sombra sí se ve a simple vista. Tendría explicación muchas cosas, ¿cachai? Entonces, ya, ahí hay un evento, y ahora de nuevo poniéndolo en el contexto de lo que estamos conversando, que vivimos en una simulación, ahí hay un evento que por lo menos uno de los protagonistas te dice, lo que tú creíste ver no era tan así. Si vamos a otro evento, como el 11 de septiembre, el ataque a las Torres Gemelas, de nuevo lo mismo. Lo que tú viste, no sé, se derritieron vigas de acero y sin embargo encontramos los pasaportes de papel. O sea, ese fuego que derritió vigas de acero no quemó un pasaporte de papel de los terroristas. Hay un tercer edificio que también se cayó y nos estaba incendiando. Y había nanotermita militar en las vigas de acero. Entonces, al final, ¿qué me doy cuenta yo? De nuevo, llevándolo a lo que mencionaba Corbalán. Vivimos en una simulación de la realidad con esto que yo te he contado y en esa dirección, ¿cachai? Yo creo que vivimos en una realidad simulada. Simulada por alguien a quien le interesa que tú pienses ciertas cosas y que otras tantas no las sepas. ¿Qué opina nuestro amigo Andrés? El comandante Andrés. ¿Qué opina? Me gusta, amigo. Sí, yo, mira, voy a dar mi opinión a continuación, pero antes quería poner un pequeño condimento, Muy bien. un pequeño condimento. Hay un físico inglés, Melvin Bobson, que plantea, brevemente lo voy a comentar, que plantea que podríamos estar viviendo en una simulación. Técnicamente es una simulación. El tipo es físico, es profesor de la Universidad de Dartmouth, entiendo, y es un físico contemporáneo, le decía Corbalán, porque muchas de estas teorías que parecen como algo que novedoso, en realidad a veces vienen de científicos, escritores o muy antiguos que ya ni siquiera están vivos. Él plantea, por ejemplo, él está como en el área de la informática, entonces él plantea que plantea él que el universo no es que entregue información, sino que está compuesto de información, de datos, muy similar a lo que nosotros observamos en la informática. Entonces, lo que él observa en los comportamientos de la aleatoriedad y el tipo de comportamiento en la información, en los datos, en el universo, es muy parecido a lo que él observa en los sistemas informáticos. Pues entonces, por eso él sostiene que esto podría, bueno, es más profunda la teoría, pero por eso él sostiene que esto podría ser algún tipo de simulación. Yo creo que nos cuesta un poco aceptar eso, porque también hasta para estas teorías tenemos un dogma. Al decir que es una simulación, quizás nos sentiríamos como manipulados, como ratas de laboratorio, pero en realidad es parte de abrir la puerta, o sea, o vas a pensar siempre que hay una pared, o prefieres ver la puerta que te provoca un problema porque tienes que abrir o no la puerta, y ahí te provoca un problema, una disyuntiva. Pero yo creo que el tema de pensar que es una simulación, también nuestros sesgos nos impiden como aceptarlo, y al no aceptarlo nos seguimos más allá y vamos ordenando las teorías al lado en vez de profundizar. Pero esa es una teoría real de que habla de una simulación. Y respecto a lo que comenta Marcelo, yo creo que claro, el tema como de que vayan apareciendo eventos, porque lo que él menciona, los dos eventos que él menciona son como eventos para toda la humanidad. Pues, claro, debe haber alguna aldea
en África que no se ha enterado de estas dos cosas que mencionaba Marcelo, pero en la generalidad son eventos para toda la humanidad. Entonces, claro que yo no considero tan malo que existan estos eventos, lo que sí considero el tipo de eventos que son. No son, por ejemplo, un evento de ya descubrimos la cura a algo, no sé, que son eventos igual de relevantes, pero como en otra dirección. Estos son igual de relevantes, igual de conocidos, pero que van como eh, bueno, que, por ejemplo, lo que mencionaba en la llegada del hombre a la luna como esperanza, y las Torres Gemelas es temor, o sea, o eso es la interpretación. Que no, Es muy, que no- en el contexto de lo que decía, de lo que preguntaba el César, de si vivimos en una simulación, ¿cuánta gente en este minuto está convencida de ambas cosas y de que ocurrieron exactamente como la aplicación oficial lo dijo? Esas personas están viviendo en una simulación. No están viviendo la realidad, no están viendo los datos reales. Y Están tal viendo vez, datos falsos y simulados, y por lo tanto su realidad no es la real. claro, porque si esto es una simulación, como ya o sea, viene, como te digo, viene de Platón hace más de 2000 años, que dice que podríamos estar lejos de la realidad, o que lo que nosotros creemos como realidad incuestionable, en realidad hay cosas más allá. Puede ser nuestra realidad momentánea, pero hay que saber que hay cosas más allá, hay cosas fuera de la caverna, donde estamos, en la oscuridad. No es malo empezar por la realidad en que estamos, pero bueno, yo creo que se pierde lo bueno o lo malo. Hay que ir más allá a buscar la otra realidad. De hecho, en Matrix se habla, o sea, bueno, dentro de las películas o dentro del global, digamos, se habla de eso, pues, de la toma de decisiones. Pues. Tomáis una decisión para hacer un X cosa o tomáis la otra que te abre otra puerta, pues al final es eso, una decisión. Cada uno yo creo que toma la decisión de permanecer o querer ir más allá, pues, ir Mira, más, o salir de la simulación en este caso. sí, pues solo por lo mismo que decir tú, lo que iba a comentar recién, que yo no creo que sea malo vivir en una simulación, que si estamos en una simulación está cagado. Si es que en realidad vivimos una simulación, no hay nada que hacer, no hay a poder salir, pues, imposible. Pues, los que están afuera de la simulación, por algo no te van a dejar salir ya. Yo creo que el problema no es ese, no sería el problema. Lo que sí el problema es que en qué simulación vives, en tu propia simulación, en tu vida, vives tu vida o en la simulación de otro, como decía Marcelo. Ese es el problema. Es lo que también mencionaba César, porque en la película tomas la decisión, pues quieres vivir quieres seguir acá o quieres vivir en tu propia simulación, en tu propia, que va a ser una simulación, sí, pero va a ser tu simulación, tu vida. De hecho, lo que es el problema no sería que tomando una eso, simulación no queda nada más que hacer. De hecho, en base a eso mismo, por ejemplo, también existe, hay una serie que se llama Rick y Morty, que también en 2 capítulos habla algo que está relacionado. Por ejemplo, en un capítulo que se llama Simulación Alienígena, en este caso el Rick, que es el profesor o el protagonista, ya empieza el capítulo atrapado en una simulación, pero esta simulación es diferente debido a que es su cuerpo el que está atrapado y todo el ambiente es la simulación. Pues los alienígenas que lo tienen atrapado van creando la simulación mientras él va, no sé, moviéndose dentro de este mundo virtual. Y el otro capítulo es, creo que es la última temporada, la 8 me parece, y que habla de que estás dentro de una simulación y que en este caso al salir adquieres como todo el conocimiento, en este caso en el mundo real. Entonces, dentro de esos aspectos también hay matices. Por ejemplo, el primero que comenté, porque nuestro cuerpo es realmente el verídico o el real, y el ambiente es algo ficticio, algo no real, irreal. No sé, ahí el maestro, el chamán que tenemos acá, que aparece y desaparece, no sé si tiene algo ahí para Spider-Man colaborar, contagiarnos con su... A ver si se corta él. Está hablando de temas muy controvertidos y Bill Gates no permite muchas cosas. Claro, referente a eso, bueno, la intro que apareció en el programa, o que va a aparecer ya cuando esté editado, es de un neurofisiólogo y psicólogo mexicano que estudió el caso de diferentes chamanes.
y a propósito de chamán. Y hubo una chamana en particular que le llamó la atención, y debido a lo que vivió él con esa chamana, es que él creó una teoría acerca de la realidad que se llama la teoría sintérgica. Y lo que dice básicamente es que la realidad o el cerebro, las conexiones neuronales, dice él, son la herramienta que te permite traer desde la latice, que es como todo, así le llama él, a esta red donde vive la información. El cerebro, las redes neuronales, traen la información, y al traer la información es el cerebro que trae la información el que crea la realidad acá. Y es una realidad compartida, o sea, todos estamos conectados y por lo tanto estamos permanentemente todos creando la realidad a través de nuestras conexiones neuronales. Y él menciona que esta chamana, la que vio, podía traer pensamientos desde allá y materializarlos literalmente, como materializar un órgano de un ser humano, por ejemplo, en esta realidad. O sea, como yendo a lo que mencionabas tú de Rick and Morty, el cuerpo de esa chamana estaba aquí, pero se conectaba a un centro de información desde donde traía lo necesario para que su cerebro hiciera real, palpable, un órgano o también un objeto, porque hay un capítulo o una anécdota que él narra donde esta chamana comienza a dibujar algo, a dibujar, y de repente él dice que no sabe cómo, eso se convierte en una estructura 3D y se convierte en un cuadro, en un dibujo con un cuadro material, y se lo regala a él. Es increíble. Pero esto yendo al tema de que efectivamente podemos vivir en una simulación, conectarnos, traer información, moverla acá. Creo que eso se ajusta a lo que mencionas tú de Rick and Morty, y por supuesto, si el cuerpo es real y tú estás dentro de una simulación, los sueños lúcidos, que era algo que yo les comentaba a ustedes. Los sueños lúcidos es cuando tú te das cuenta que estás soñando. Por lo tanto, tu cuerpo experimenta, si tú saltas, tu cuerpo real, el que está durmiendo, experimenta el vértigo. Si tú, no sé, sueñas que vas muy rápido, tu cuerpo experimenta la velocidad. Sin ir más lejos, en este minuto yo les voy a decir a ustedes, imagínense que están mordiendo un limón y les apuesto que sus glándulas salivales comienzan a segregar más saliva. Y eso pasa porque la mente, a pesar de que tú estás en esa realidad y tú estás cada uno en su casa respectiva, basta con solo imaginar que estás mordiendo un limón así ácido para que el cuerpo reaccione. Y eso es lo que ocurre con los sueños lúcidos. Tu cuerpo experimenta una realidad que no es la realidad, que es una simulación, que es un sueño. Eso también se ajusta a lo que mencionabas tú de Rick and Morty. Y nuestro amigo Andrés, ¿qué opina? Nuestro científico que tenemos acá en el panel. Así es, amigo, así es, humildemente. Comandante Andrés, ¿qué opina? Comandante Andrés. No, yo básicamente traía algo similar a lo que comenta Marcelo, pero como de la otra vereda. Más que, no sé si esté correcto decir la otra vereda, porque es algo muy similar, quizás es de la misma vereda. Yo traía un pequeño tema que son los denominados SM, que son las experiencias cercanas a la muerte. Hay un doctor que yo estuve investigando de nombre Bruce Grayson, norteamericano, que él se dedicó o se dedica hasta el día de hoy a recopilar este tipo de casos, porque lo primero que a él le ocurrió era que él estaba en el hospital, en el servicio de urgencia, y almorzando sobre colación en el casino, comió un tallarín y se manchó la corbata. En ese momento llegó una persona, una joven, llegó, ingresó a urgencia en paralelo, entiendo yo que no sé si con un suicidio o con una sobredosis, y se declaró muerta esta persona, esta joven, se declaró muerta, y el doctor la vio, la atendió, se declaró muerta, pero
volvió a la vida un minuto después. Entonces este doctor la visitó como en la noche, cuando se hacía como los controles, observarla, y ella le dijo que lo conocía. Y la chica le describió exactamente que se había manchado la corbata, que lo que había ocurrido durante el día. Él ya estaba con otra ropa, una situación que había ocurrido. Él tampoco la había visto antes, estuvieron en el mismo edificio, no la había visto antes. Entonces, ese fue el primer caso que provocó que él se dedicara a estudiar este tipo de situaciones. Entonces, ¿a qué voy? Que también tú traes información de otro lugar, o sea, tu cuerpo físico es un ancla, básicamente. Estamos anclados. Ahora, ¿cuál es la clave para desanclar? Pueden ser los sueños, como mencionaba Marcelo, que es otra simulación. ¿Por qué la mente es tan proclive a caer en simulaciones? En un sueño también cree que es realidad. Entonces, yo pienso que si estuviéramos en la realidad única, yo creo que la mente está muy acostumbrada a las simulaciones, muy proclive a creer en las simulaciones. Videojuegos, películas, la guerra de los mundos, una hueá por radio, radioteatro, también. La mente es muy susceptible de creer, de aceptar, de creer en simulaciones. Es como el hombre en la caverna, porque ve todas las sombras como la verdad. Cualquier sombra la ve como la verdad, él le da eso. ¿Sí? Esto sí. Sí, pues de hecho, bueno, igual complementando un poco con lo anterior con Rick y Morty, igual las películas, bueno, han hecho harto énfasis en el tema, no solo ahora, pues desde hace mucho tiempo, películas malas, películas buenas. Igual hay películas como, por ejemplo, no sé, pues Total Recall, que trabaja nuestro austriaco favorito, Arnoldo Suazo Pérez. Entonces, en Arnold, en donde el loco está aburrido de la vida y se va a una empresita que implanta como fantasías, como sueños en la mente. Entonces, pero se da cuenta que él ya tiene como una idea, una vida normal, pero el loco era creo que era como ¿cómo se llama esta cuestión? Un comandante, como un guerrillero, una cuestión así, entonces ya lo empiezan a seguir. Entonces ahí uno se plantea la idea, porque esa es la pregunta, pues, si realmente él llegó a que le implantaran esa idea o realmente él era un guerrillero. Entonces, ¿existirá en ese sentido que te implanten algo sin que uno se dé cuenta y uno ya está viviendo una vida diferente a la que vivió en algún momento? Ahí el Araya tocó un tema cuando estábamos conversando para fuera de cámara para este programa. El Araya tocaba un tema muy importante que es la religión. La religión, bueno, está el tema también de Mecha Ultra, por ejemplo, donde abiertamente te dicen que se hicieron ciertos experimentos para poder manipular la mente de la gente. Hay casos donde, por ejemplo, el asesinato de uno de los Kennedy, donde quien lo mató dice: yo, la verdad es que desperté cuando tenía el revólver en la mano, no tengo idea ni por qué lo maté. Pero hay formas de poder manipular la mente de la gente, porque como decía Araya, la religión es emblemática. O sea, si alguien ha estado en una religión, o pregúntale a cualquier persona que haya estado muy implicada en alguna religión, que haya salido, y esa persona te va a decir que estaba viviendo en una simulación impuesta por un tercero. O sea, es como una simulación dentro de la realidad, algo así, es como una cosa dentro de otra. Exacto. Y hay personas, seguramente, que le ocurre a muchas personas, a ex religiosos, que cuando salen comparten el por qué salieron, de qué se dieron cuenta, y lo mencionan a los de al lado, y los del lado eligen no mirar, eligen, al igual que la película que tú mencionas, mantenerse en esa simulación, en algo que ellos sospechan o intuyen o escucharon que no es real, pero prefiero quedarme aquí. Y siguen viviendo ahí. Y por supuesto está también lo que yo te decía del MK Ultra, que son documentos que desclasificó la CIA, donde te dicen abiertamente que ellos esperaban poder manipular la mente de la gente y que la gente fuera capaz de hacer cosas sin darse cuenta de que la estaba haciendo, porque implantaron, como este tipo que asesinó a uno de los Kennedy, porque le implantaron que tenía que hacer algo en particular y no porque él quisiera hacerlo en realidad. Y así funcionan. Sí, pues de hecho, como digo, películas antiguas, por ejemplo, la misma Naranja Mecánica, que es
es como visualmente hablando, es lo que te muestra, pues te muestran jóvenes que son, bueno, el que Alex, que atraparon, como rebelde, no le importa nada, violento, y entran o lo capturan y lo colocan en este programa donde lo hacen ver paz y todo, pero a la fuerza, dopado, y al final lo controlan, pues le cambian su, entre comillas, como su realidad, y ahí entra esta nueva realidad, pues, impuesta a través de este experimento como sensorial, por decirlo de alguna forma, y crean una realidad dentro de él, pues, una realidad alterna, o entre comillas como tratando de que siga las reglas de lo que es bueno en realidad para esa época, o por lo menos lo que explica la película. No sé si ahí el comandante Andrés tendrá algo dentro de su vasto arsenal. Sí, así es. Tengo un misil para... No, algo parecido, que es algo similar, que es, por ejemplo, la famosa palabra algoritmo. Es como conducir a las ovejas, a las ovejas, pues algo menos... Quizás acá se me acabó el vocabulario, las 100 palabras que sabía ya las ocupé. Cualquier cosa. Sí, pues. Hay 2 vocales de diferencia, amigo, nada más. Vamos. Claro, porque lo que comentaba Marcelo es como algo más estructurado, más como que manipular a la gente por un fin mayor. Y yo creo que de eso se cansaron, porque se dieron cuenta que era gastar mucha energía en controlar gente, y en realidad es como el gendarme con el preso, que se quedan los dos atrapados en lo mismo, que es acá que controlar a las masas, y en realidad, o gastar mucha energía en controlar a las masas, y está ahí al lado de los mismos esclavos. Entonces tú mismo está ahí, pienso yo. Entonces yo pienso que el siguiente paso que ocuparon fue el famoso algoritmo. El algoritmo es algo que te va guiando, más que como forzando, te lleva al mismo lugar, pero con menos recursos. Gastas menos, es casi automático. Es como conducir a las ovejitas. Las ovejitas solo ocupan su propia energía y van a más que forzarlo, van hacia el camino que le marca el algoritmo, va hacia el correr que se le indica. Eso a través de las redes sociales, que no sé, pues, bueno, de hecho los algoritmos se pueden, entre comillas, conocer. Hay ciertos niveles de profundidad donde la empresa no te entrega la información, porque son desarrollos propios, qué sé yo, pero el algoritmo se sabe que, por ejemplo, no sé, pues, en las redes sociales te va a rodear de opiniones como la tuya. Esté equivocado o no, da lo mismo lo que pensís, que la Tierra es triangular. Te va a rodear de gente que piensa que la Tierra es triangular. Porque te va a mantener en ese ecosistema donde tú vas a seguir metiéndote y te va a seguir liberando hormonas de satisfacción, porque está ahí en los que piensan como tú, o tal vez uno de los que piensan como tú sean también otros algoritmos que se hacen pasar por personas, bots. Entonces, como lo mismo, pero ya yo creo que ahora lo están haciendo de esa manera, como la oveja, que ocupes tu propia energía en ir hacia donde ellos señalan nomás, más que estar forzando ya. Y eso transformándolo como entre comillas, como una nueva realidad, ¿no? Yo creo que lo que comentaba Marcelo va como que la esperanza de que como el ser humano esclavizado sirviera para algo. Yo creo que se dieron cuenta que el ser humano no sirve para esclavizado para esos fines, y ahora yo creo que lo hacen para que el ser humano no cause desorden. Dígalo. Me deje de wear. Dígalo. Claro, para que no rompe el equilibrio, entre comillas. El equilibrio como el status quo, la quietud yo creo que esa es la situación actual. Claro, sí. Esa es la situación actual. Porque, a ver, todos damos cosas por hechas, como dice Marcelo. Algo más transversal, por ejemplo, todos creemos que mañana sale el sol. Pero no es así, pues. Mira, que está hablando ¿no? Pues no es así, pues. Hay zonas del mismo planeta, zonas geográficas donde mañana no sale el sol, donde va a haber noche 3 meses más. Y si fuéramos capaces, solo falta la tecnología, pero si nos ubicáramos en ciertas zonas del sistema solar, que estaban por aquí cerca también, podríamos vivir si quisiéramos sin sol. O todo el día con sol. Hay otras zonas del planeta que no tienen noche durante varios meses más. Entonces, incluso que salga el sol mañana, que está en canciones, que está en poesía, que se da por hecho, que si el niño lo cuestiona en primero básico, se va a llegar un 1. No es así, po. Y yo tampoco creo que hay que cuestionarlo todo, pero sí ir más allá. Pues yo creo que el tema no es cuestionarlo todo, porque cuestionarlo todo te deja ahí mismo, es ir más allá. Sí, mañana sale el sol, esa es una opción. Más allá hay otra opción, más allá, no al lado, más allá. Yo creo que cuestionarse te mantiene ahí mismo, po. Ese es el problema de cuestionarse.
yo creo que ese es los saltos que se da el arte. El arte no cuestiona, sino que es como que aparece más allá nomás. No pasa por el cuestionamiento, no tiene que llevar un proceso para el arte, por ejemplo, la pintura o la poesía, la música te entrega, te lleva a ese lugar, te muestra el lugar más allá. Así que sí. Así que el sol sale mañana no es. Ahora tomando eso en consideración y dándole como una vuelta, digamos, porque ahí hablamos de cosas que, claro, que X cosas estamos hablando, que no sabemos si es un alguien o un algo que te implanta recuerdo, una idea, y eso se transforma como una nueva cúpula de realidad sobre lo que hay. También existe, y creo que lo mencionaste en un momento, Andrés, que es al revés, porque son las personas las que tratan de instalarse dentro de otra realidad, de una realidad alterna, una realidad alternativa, y hay objetos para ello, por realidad virtual, realidad aumentada, un sinfín de tecnología. Y dentro de eso, por ejemplo, tenemos películas como Ready Player One, que es una de ellas que trata de eso, de personas que del mundo está para la cagada y se reúnen en una realidad virtual dentro de algo no es ficticio, y que ese es como el mundo para ellos real, entre comillas. Pero eso lo vemos acá, en realidad se ve que va hacia allá, pues. O sea, gente escapando de la realidad, que no quiere estudiar, no quiere trabajar y que está inmerso en videojuegos y un sinfín de cuestiones. Entonces, ¿ustedes qué opinan sobre eso? O si tienen datos de que quizás históricos, que a lo mejor eso ya existía, de escapar de la realidad en otros planos o algo así. Sí, yo puedo partir yo, profesor. Bueno, Lo quería unir con lo que estábamos hablando recién. Yo creo que nada, lo que tú mencionas de la película Ready Player One, sí. Ready Player One, yo creo que, claro, tiene todo el sentido con lo que hemos venido hablando. No te van a impedir eso, al contrario, te van a fomentar eso para que no molesten. Es lo que uno ve en los niños, ¿cacha? El Roblox o los mundos virtuales, en niños. Mundos virtuales, entonces yo creo que eso en algún momento va a provocar, bueno, debe estar provocando algún tipo ¿cómo diría yo? Como de alguna pieza del cerebro se les va a desarrollar distinto, porque están viviendo en un mundo virtual, que más que la imagen en 3D que te puede dañar la vista, no sé, el sistema de equilibrio, qué sé yo, no, sino que es un mundo virtual donde ahí tiene sus propios valores, sus propias comunidades, sus propias, no sé, y eso te lo van a permitir, te lo van a fomentar, pues. Porque es para mantenerte, tú, lo que mencionaba César, gente que no quiere trabajar, que no quiere estudiar, eso es lo que es lo ideal, pues. Ese es el ideal de gente que no estudie, gente que no trabaje, gente que no haga nada, gente que no pelee, que no, nada. Y ojalá esté en su casa todo el día. ¿Es el ideal? Yo creo, sí. A ver, la realidad del mundo, lo que no quiere es gente que haga, que cambie, que mueva la taza de leche. Y yo creo que eso, por eso digo, en niños Roblox, en niños realidades virtuales, y Roblox es una, y otros que son... Sí, hay de todo, hay de todo. Sí, no solamente... Lo que pasa es que en general el videojuego está basado o su principal punto es la entretención, como se concebió un videojuego, como una entretención. Era como un juguete al final. Pero obviamente eso con el tiempo se va, entre comillas, haciendo algo positivo y a la vez algo negativo, porque hay juegos que, entre comillas, son como un arte al final, en cuanto a lo que entrega visualmente, musicalmente, en cuanto a la jugabilidad, pero nos deja esto, porque ¿cachai? Mundos como Roblox que te aíslan al final, te aíslan en una realidad que es ficticia. Entonces, lamentablemente hay weones que depredan ese tipo de realidades, ¿cachai? Porque al final, al ser menores o al ser niños que no tienen las habilidades para poder estar en el mundo real, no detectan ese tipo de cosas, ¿cachai? Bueno, volviendo nuevamente
al tema. ¿Qué le parece a nuestro amigo, al emperador que tenemos acá en cuanto a este tipo de nuevas realidades que el humano crea para poder escapar de lo que tenemos actualmente? Mira, yo estaba escuchándote ahora cuando dijiste, y creo que aplica para muchas cosas, que son realidades que no son la realidad, sino que son una realidad dentro de la realidad, que atraen a cierto tipo de gente y de las cuales un depredador que conoce las debilidades de los que están en esa realidad se va a aprovechar. Un partido político. Es que se me vino de inmediato a la mente un partido político donde existen juventudes, así como estaban las juventudes hitlerianas, están las juventudes comunistas, están las juventudes A, B, C, D, gente muy joven que la hacen hasta hacer juramento. No sé si ustedes hace poco vieron un video donde aparece el juramento de uno de estos partidos políticos, donde yo me comprometo a servir, juramentos irreales, en el fondo que chocan contra la realidad, pero ahí disfrazado están. de valores. Claro. Y estas personas muy convencidas de que están haciendo lo correcto, de que esto sintoniza con sus inquietudes, se largan y se entregan a ese movimiento, y hay depredadores que le sacan provecho. Generalmente cuando tú llegas a ver a los líderes de ciertos partidos o a los líderes de ciertas religiones, te dan cuenta que lo que menos son es consecuentes con su partido o consecuentes con su religión. Acá en Chile actualmente nos gobierna un sector político que venía históricamente y se hacen llamar los defensores del pueblo. Sin embargo, a la luz de los hechos, eso no es verdad. Se han enriquecido más que defender al pueblo. Está por el otro lado la otra patita política, donde se supone que ellos buscan que todo sea muy recto y muy moral. Sin embargo, son en extremo inmorales, participando en ritos, casándose con parientes, y así, una serie de cosas. Entonces, cuando tú ves que existen estos movimientos, vamos a llamarles estos Roblox, y siempre va a haber un depredador que le va a sacar provecho a esas pobres creyentes de ese juego, o esos pobres creyentes de esa religión, o esos pobres creyentes de ese partido político. Esas personas, las personas que son adeptas a eso, viven en una realidad dentro de la realidad, y que están siendo manipuladas por alguien. Me voy ahora donde nos decían hasta la saciedad que nos quedáramos dentro de la... Bueno, dije la palabra prohibida, tal vez censuró en el video. Baneado de por vida. Lo cambiamos, baneado. Pero nos decían, no pueden salir, no pueden ir, no. El presidente que estaba en esa época, mientras nos decía que no podíamos salir a comprar el pan y nos daban permiso 2 días a la semana, él se fotografiaba en lugares donde venden vino del barrio alto, de Vitacura, sin mascarilla, sacándose selfies. Y era la persona que hace 1 hora atrás en los noticieros nos decía que nosotros no podemos salir porque había un virus que nos iba a matar. Boris Johnson, de Reino Unido, el tipo lo pillaron en una fiesta, en unas partuzas de aquellas, loco, mientras él decía que no se podía tener contacto físico y que la gente no saliera. O sea, al final te das cuenta de que tienen a todo el mundo adoctrinados, les sacan provecho, pero que los líderes de esos movimientos, los líderes, estos depredadores que tú mencionas de esos juegos, no siguen esas reglas. Esas reglas no están creadas para ellos. Ellos las crearon para que la gente que son adeptos, mantenerlas engañadas y sacarles el provecho de lo que ellos requieren. Muy bien, sí. Yo creo que va por ahí también ese tema, porque al final es una realidad que está sobre otra realidad. Entonces, pero bueno, ahí entramos en otro tema, porque ya definir realidad ya nos daría un video como para 4 horas. Entonces, Yo, para este tema en particular, que fue el que propuso Araya, de vivir en un holograma, yo lo resumiría como vivir engañado. Porque si tú no estás engañado, ¿cachai? Y vives, porque no tengo alternativa, porque o porque me salí, o porque me salgo eventualmente y entro, tú ya no vives en un holograma.
Tú puedes ir a visitar el holograma, puedes aceptarlo de mala gana, pero no vives en un holograma. No estás en un holograma. Tú estás en la realidad, dándote cuenta de cómo funcionan las cosas. Yo, opinión personal, cuando hablan de vivir en un holograma, lo veo como vivir engañado en una realidad que no es la real. Y esa frase de vivir en algo que tú crees, que tú estás convencido que es cierto, pero en realidad no lo es, puta, aplica para religiones, para partidos políticos, para hologramas propiamente tal. Eso yo lo definiría como el tema de vivir en un holograma, el vivir convencido de que algo es real cuando en realidad no lo es. ¿Qué opina nuestro comandante supremo? Ya va a estar la gente después de. No te preocupes. A pensar que puse este fondo de pantalla porque atrás tengo fotos de todos los dictadores. Entonces no podía mostrar la pared. Tienes que afectarte de aquí para abajo. El bigotito, de hecho, tengo el bigote, me tuve Sí. que para Estamos hablando de Charles Chaplin, por si acaso, si la gente. Por supuesto. Por supuesto. el humorista austriaco, así es. Sí. No, pues yo creo que la realidad, existe nomás, y lo que uno conversa en realidad uno se está hablando uno mismo, porque como no tenemos la capacidad de asumir la realidad, siempre interpretamos las cosas, hasta nosotros mismos nos interpretamos nomás, quiénes somos, quiénes no somos, no sé. Vamos por la vida dejando recuerdos nomás. ¿Quién te conoció, quién no? ¿Quién eras tú para uno, para otro? Cuando vas dejando recuerdos nomás. Uno se acordará de ti, no sé, a lo mejor estáis muerto, pero el otro ni sabe que estáis muerto, un amigo de jardín infantil, pero para él tú eres tal persona, y así quedaste. Y vamos dejando recuerdos nomás, pues entonces es vasta la realidad, por eso voy a infinita. Yo creo que la realidad es una de las cosas. Si la mente tiene límites, o si el límite de la mente se va expandiendo, la realidad se va expandiendo junto con esos límites, por lo tanto jamás vas a poder atraparla, ni tener una respuesta final, ni dimensionarla. Las demás cosas, la mente tiene límite, no sé, pero de que se va expandiendo, se va expandiendo. ¿Tendrá un límite? Dicen que no sé. Pero la realidad va de la mano con la mente. Bueno, muchachos, aquí ya con esto, bueno, después de la mención de los almacenes Santa Clara, estamos ya finalizando nuestro podcast. Espero que les haya gustado y con esto ya damos finalizado. Gracias Marcelo, gracias Andrés por estar acá. Y bueno, nos vemos en la próxima. Vamos a tener otro temita ahí, vamos a ver qué se nos ocurre. Hay un montón de temas que creo que es necesario tocar en algún momento. Así que nos vemos, chicos, que tengan buena noche o buenos días si están en algún otro país, quién sabe, Norteamérica quizás. Así es, amigo. Así que nos vemos. La montaña rocosa de fondo. Ahora ya está en Narnia. Saliendo del closet. Así es. Ya nos vemos, ya cuídense. Chao, chao. Chao, tía, chao.